Hola Naturlovers, ¿cómo estáis? Bueno, ya en pleno otoño, con más frío, menos luz, la típica caída de las hojas de los árboles y posiblemente también de vuestro cabello. ¿Y sabéis qué? Pues que se trata de un mecanismo totalmente natural. Pero no sufráis, porque hoy os voy a desvelar un montón de trucos y pautas nutricionales para frenar esa caída de cabello, sobre todo cuando esta es excesiva y por lo tanto problemática. Soy María Bajilloz, dietista y coach especializada en dietoterapia, psiconutrición y naturopatía. En el vídeo de hoy hablaré sobre cómo nutrir y fortalecer tu cabello desde el interior, regulando los posibles desajustes y así frenar su caída. Y recuerda, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete y dale a la campanita. En este canal nuestro propósito es que te cuides sumando salud y mucho bienestar. Así que vamos a por esos consejos para que podáis lucir la melena de vuestra vida, sea otoño o la época del año que sea. Como os decía antes, si bien es normal que se nos caiga el cabello durante todo el año, en otoño lo es aún más. Y eso es debido a que nos encontramos en una etapa de muda en el que debe caer el pelo para dar lugar al nuevo. Esto forma parte de su ciclo natural, al igual que lo hacen los árboles con sus hojas y los animales con su pelaje. Lo normal es perder entre unos 100 y 200 cabellos al día. Hasta aquí todo bien. El problema es cuando esta cifra se ve superada hasta alcanzar los 300 cabellos o más al día. Y es que la caída del cabello es un problema que preocupa tanto a hombres como a mujeres y que puede llegar a afectar la autoestima y confianza en uno mismo. Pero al margen del aspecto físico que importa, puede haber un déficit de nutrientes, altos niveles de estrés o algún desajuste hormonal del que ocuparse. El déficit de nutrientes es muy frecuente, sea por falta de aporte en la dieta o por mala absorción intestinal. Recordemos que la mucosa intestinal es esa muralla que nos protege de lo malo, pero que deja pasar lo bueno, esos nutrientes necesarios a nuestro torrente sanguíneo. Si sufrimos de colon irritable o problemas digestivos, es muy probable que no estemos asimilando bien nuestros alimentos y que por mucho que aportemos lo necesario en el plato, sigamos desnutridos. En tal caso hay que visitar al digestólogo y restablecer la funcionalidad del intestino. Os invito también a que echéis un vistazo a los vídeos sobre dieta pre y probiótica que seguro os ayudarán. El estrés es otra causa muy común. Sabemos que roba ciertos micronutrientes del organismo y que por lo tanto debemos ir reponiéndolos a través de la dieta. Pero no solo importa la alimentación, sino también la buena gestión del estrés. La práctica de ejercicio físico, de técnicas de respiración y un buen descanso son herramientas esenciales para ello. Las hormonas y la salud de nuestro cabello también guardan mucha relación entre sí, especialmente cuando se trata de desajustes de testosterona, estrógenos y tiroides. En el caso concreto de las mujeres, las menstruaciones abundantes cursadas con anemia, el posparto o la menopausia pueden estar detrás de esa pérdida excesiva de cabello. Lo que queda claro es que necesitaremos apostar por una buena higiene tanto alimentaria como digestiva para corregir cualquier déficit nutricional, exceso de estrés o desequilibrio hormonal. ¿Cómo? Pues ante todo limitando la ingesta de tóxicos que nos roban nutrientes vitales como son el tabaco, el alcohol y el exceso de azúcares y grasas refinadas. Y es que no solo nos desnutren, sino que también alteran nuestros tejidos y cabello, favoreciendo así su caída e incluso la aparición de caspa y picores en el cuero cabelludo. Asimismo, será interesante el aporte de plantas desintoxicantes como la ortiga, el diente de león o el cardo mariano, además del alga clorela. Ayudan a limpiar el cuerpo desde dentro y a mejorar la correcta absorción de sus valiosos nutrientes. Solo así, una vez preparado el terreno, podemos pasar a abonarlo con nutrientes que favorezcan la salud capilar. ¿Y cuáles son estos nutrientes? Pues uno de los más importantes y que no puede faltar es el silicio. Favorece la síntesis de colágeno, elastina y queratina, aportando fortaleza e integridad al cabello. Lo encontramos principalmente en la cola de caballo. Bueno, no la cola de caballo de por sí, no os asustéis. Se trata de una planta primitiva que lleva este nombre por el parecido que tiene con una cola de animal, que es muy apreciada en el mundo de la fitoterapia por sus múltiples virtudes. Es rica en potasio, calcio y hierro y muy recomendada para la salud de nuestras articulaciones, piel y uñas, así como en dietas de adelgazamiento y cistitis por su alto poder diurético. Se puede tomar sola en infusión o combinada en alguna receta dulce, tal y como podréis ver en este canal muy pronto. Ya veréis, os vais a relamer. Otras fuentes de silicio son los tronquitos de bambú, los cereales integrales y en particular la avena y el mijo, así como las semillas y frutos secos, la remolacha, las espinacas, el pepino y la uva con su piel, la manzana, el plátano, el apio, la judía verde y la legumbre roja. Tenéis un buen surtidito, ¿eh? Tal y como yo os comenté en el vídeo sobre la piel, también la vitamina C ayuda a la correcta formación del colágeno. Y no solo eso, también ayuda a aumentar la absorción del hierro noemo, el de origen vegetal, algo crucial
especial cuando se sufre de anemia. Recordemos que se encuentra en el kiwi, los cítricos, las fresas, el pimiento rojo, la col kale y el perejil, por ejemplo. Y hablando de hierro, este lo encontramos en fuentes animales, pero también en vegetales, como en las legumbres, la patata, la col china, la kale, el brócoli, las algas, las semillas de sésamo, los pistachos, el mijo, la levadura de cerveza y la espirulina en polvo. Esta última recibe el nombre de oro azul por su gran actividad antioxidante y antiinflamatoria y su completo perfil nutricional. Es rica en clorofila, proteína, vitaminas del grupo B y minerales como el zinc. Todos ellos grandes aliados de las células del cabello, permitiendo así su buena nutrición y un aspecto más fuerte y brillante. Al favorecer también la buena circulación sanguínea, evita además su caída. Basta con consumir una cucharita de postre al día para apropiarse de sus beneficios. Las semillas de calabaza y sésamo también nos aportan zinc, un mineral importante no solamente para el crecimiento del pelo, sino también para nuestra inmunidad y tejidos. Se encuentran las ostras, legumbres, frutos secos, marisco y lácteos. Pero os hablaré de él con más detalle en un próximo vídeo porque el zinc es un mineral vital para todos nosotros. Y por último, pero no menos importante, están los aminoácidos azufrados, cistina y metionina y el azufre. Son indispensables en el metabolismo folicular y mejorarán el crecimiento, la fuerza y la textura del cabello. El azufre es un mineral abundante en el cabello y los compuestos azufrados aparecen en altas cantidades en las crucíferas, sobre todo las coles, el ajo y la cebolla, pescados, carne, lácteos, frutos secos y en el huevo. De ahí ese olor tan característico y aromático del huevo cocido. Además, su contenido en proteínas y en vitamina B8, la biotina, lo convierte en un buen aliado para la formación e integridad del pelo. Pero es que el cuero cabelludo y el sistema nervioso también están íntimamente relacionados y cuando sufrimos de estrés, además de aprender a gestionarlo, debemos ir a la causa y tratarla. Se nos suele caer más cabello y hasta pueden aparecer problemas de picor y descamación. La ayuda de infusiones relajantes y fitoterapéuticas como las de pasiflora, melisa o valeriana pueden ser de gran apoyo. Sin olvidarnos del aporte del complejo B, magnesio y omega 3 para recuperar nuestro equilibrio y bienestar psíquico. Los alimentos estrella a destacar son los cereales integrales, las legumbres, los frutos secos y semillas, las hojas verdes, las algas y el pescado azul pequeño. Tampoco nos olvidemos de otros factores como pueden ser el uso excesivo de tintes, permanentes, secador y plancha que debilitan y castigan el cabello. Apostemos por el uso cotidiano de cosmética natural, así como el masajearse el cuero cabelludo cada día. Reduciremos tensión, además de favorecer la buena circulación y nutrición desde el interior de nuestro cabello. Bueno, espero que con todos estos consejos consigáis no solo frenar esa caída de pelo, sino lucir la melenaza que tanto os merecéis, porque vosotros lo valéis. Recordad valorar toda pauta dietética junto con vuestro médico o profesional de la salud para que pueda asesoraros de manera personalizada, tal y como os merecéis. Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle al like, suscribirte y campanita, entra a naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo para así seguir mimándonos a través de la alimentación natural. Gracias por estar ahí y cuídate.